Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos Milos Forman. Sé que esto parece poco y no es suficientemente serio, pero creo que tengo que divertirme. Todos tenemos que divertirnos. Yo, los actores, el camarógrafo, todos deberíamos sentir como si estuviéramos haciendo una película casera. Porque esa es la única forma de abrir la película a un cierto tipo de ligereza. Si todos los involucrados sienten seriedad, el gran peso del dinero que conllevan las películas de alguna manera influirá en el resultado, anestesiando la vida. El teatro es diferente al cine. En el teatro, cuando se sube el telón, sabes que nada es real, que todo está estilizado. El árbol no es un árbol real, está estilizado. El lenguaje está estilizado y debe estar estilizado porque no tiene edición. Tienes que escribir líneas para que puedas comunicar todo a la audiencia para que lo entiendan. Está estilizado para ese propósito. Pero el cine es muy diferente porque ves que todo es real. Los árboles son reales, los edificios son reales, el cielo es real, así que es mejor que la gente también sea real y no estilizada como en el escenario. Milos Forman, hijo de los protestantes Anna y Rudolf Forman, ella directora de un hotel de verano y él profesor, durante la Segunda Guerra Mundial serían secuestrados por los nazis y después acusados de participar en la resistencia clandestina. Su padre moriría en Buchenwald y su madre en Auschwitz. Por ello, Milos se quedaría huérfano muy pronto. Ya de adulto, se le diría no obstante que su padre biológico en realidad era Otto Kohn, un arquitecto de herencia judía, lo que le convertiría en medio hermano del matemático Joseph J. Kohn. Estudiaría guión y dirección en la Academia de Cine de Praga, FAMU, junto a su amigo George Kalenakis. Otros célebres graduados en FAMU serían Jiří Menzel, Agnieszka Holland, Emir Kusturica, Grimur Hakonarsson, Frank Beyer, Vera Chilitova y Milan Kundera. Con sus películas checoslovacas Pedro el Negro, Los amores de una rubia y Al fuego bomberos, Milos crearía su propio estilo de comedia. Pero durante la invasión de su país por las tropas del Pacto de Varsovia en el verano de 1968, para frenar la primavera de Praga, abandonaría Europa rumbo a Estados Unidos. A pesar de las dificultades, filmaría allí Juventud sin esperanza, alcanzando la fama poco después con Alguien voló sobre el nido del cuco, adaptación de la novela de Ken Kesey, que ganaría 5 Óscares, incluido el de Mejor Dirección. Otras destacadas películas suyas serían el musical Air y su biografía de Wolfgang Amadeus Mozart, Amadeus, que ganaría 8 Óscares. Respecto a Amadeus, en 1984 diría: me sorprendió la magnitud de su éxito. En los 80, con la MTV en escena, tenemos una película de 3 horas sobre música clásica, con nombres largos, pelucas y vestuario. Ningún estudio importante quiso financiar la película por esas razones. Sabía que no teníamos una película de la que debiéramos avergonzarnos, pero la respuesta del público fue abrumadora, me sorprendió. Forman se convertiría en ciudadano estadounidense en 1975 y hasta su muerte sería director de la división cinematográfica de la Universidad de Columbia, trabajo del cual solía tomar años sabáticos para dirigir sus películas. Padre con Marina Forman de los gemelos Matei y Petr, y con Vera Kresadlova de Andrew y James, quienes llevarían respectivamente los nombres de Andy Kaufman y Jim Carrey, porque este último estaría interpretando a Kaufman en Man on the Moon cuando sus hijos naciesen. Originalmente iban a llamar a Andy al bebé por Andy Kaufman, pero al enterarse de que iban a tener gemelos dirían: ok, serán Andy y Tony, por el famoso personaje de Andy, Tony Clifton. Pero como la esposa del hijo de Milos daría a luz una hija a la que llamarían Tony, no podían tener otro Tony, así que elegirían Jim. Cuando eliges nombres para tus hijos, quieres ponerles el nombre de alguien que te gusta mucho, para que el nombre siempre suene maravillosamente en tus oídos, y eso era lo que sentía por Jim Carrey. Miembro del jurado de la competición oficial del 25º Festival de Cannes en 1972, presidente del jurado de la competición oficial del 38º Festival de Cannes en 1985, galardonado con el 4º premio anual John Huston a los derechos de artista por la Fundación Derechos en 1997. En el momento de su muerte, sería uno de los 3 directores vivos habían dirigido 2 películas ganadoras al Oscar por mejor película. Los otros 2 serían Francis Ford Coppola y Clint Eastwood. Recibiría el premio Lifetime Achievement Award del gremio de directores de Estados Unidos por sus distinguidos logros en la dirección cinematográfica en 2012 y sería presidente del jurado de la competición oficial en el 7º Festival de Marrakech en 2007.
sería uno de los primeros directores que consideraría adaptar la novela de Tolkien, El Señor de los Anillos, a una película de acción real. Y él sería la primera opción del guionista Joe Sterhas y del productor Irving Winkler para dirigir Instinto Básico. A Foreman le gustaría el guión y estaba interesado en dirigir la película, pero Carolco Pictures, que había pagado un récord de $3 millones por el guión, haría un trato con Paul Verhoeven para que la dirigiera él. Milos pensaba que el director es un poco de todo, un poco escritor, un poco actor, un poco editor, un poco diseñador de vestuario, que un buen director es el que elige para hacer el trabajo a personas que son mejores que él mismo. Sí, puedo escribir, pero tengo que tener un escritor que sea mejor escritor que yo, tengo que tener actores que sean mejores actores que yo, tengo que tener ingenieros de sonido que sean mejores ingenieros de sonido que yo. Es una profesión extraña, visualmente es tu visión, aunque en algunas escenas tiene que hacerse exactamente como están escritas en los guiones, porque de lo contrario el ritmo sufriría. Pero luego hay escenas que dejan espacio a la improvisación y a mí me gusta incentivar a la improvisación, pero hay que tener siempre un guión exacto porque el 90% de la improvisación suele ser muy aburrida e inutilizable, pero el 10% o incluso menos, aunque tengas solo el 1%, puedes conseguir una joya de momentos irrepetibles. Pero si la improvisación no funciona, debes tener un guión sólido al que volver. La vida de Milos sería relativamente corta, puesto que diría haber vivido en 6 o 7 sistemas sociales y culturales distintos, primero en la República Democrática de Checoslovaquia, luego en su limitada democracia antes de la Segunda Guerra Mundial, luego durante el régimen nazi, y después del régimen nazi habría nuevamente una especie de democracia durante 3 años, a la cual sucedería el régimen estalinista, y finalmente el régimen comunista reformado, y después al final terminaría viviendo en un país libre. Cuando los nazis y los comunistas llegaron por primera vez a Checoslovaquia, declararon la guerra a los pornógrafos y los pervertidos. Todos aplaudieron. ¿Quién quiere pervertidos corriendo por las calles? Pero entonces de repente Jesucristo era un pervertido, Shakespeare era un pervertido, Hemingway era un pervertido. Siempre se empieza por los pornógrafos para abrir un poco la puerta, pero luego la puerta se abre de par en par a todo tipo de persecución. Sus 10 películas preferidas de todos los tiempos serían Luces de la ciudad, Ciudadano Kane, Los niños del paraíso, Milagro en Milán, Gigante, El padrino, Amarcord, American Graffiti, El cazador y Toro salvaje. Al respecto del gran dictador, diría tener solo 14 años cuando terminó la guerra, y Hitler todavía era una especie de monstruo. De repente tenía delante una película que haría reír a la gente, liberándote de aquel payaso malvado. Me hizo darme cuenta del fuerte impacto social y filosófico que puede tener el cine. Cuando estaba pluriempleado en la televisión checa como moderador presentando películas, a principios de los años 50 todo se hacía en vivo, por lo cual habría posibilidad de soltar palabras políticamente indeseables. Por eso, todas las declaraciones, incluso en entrevistas supuestamente espontáneas, tenían que ser escritas de antemano y ser aprobadas por la censura. Todas ellas deberían ser aprendidas de memoria y luego ser repetidas textualmente. Cuando me estaba preparando para entrevistar a Homola, un poderoso comunista, le envié las preguntas, pero nunca recibí sus respuestas. Mi jefe, también un poderoso miembro del partido, me dijo: es un vago, escríbale sus respuestas y recuérdele que se las aprenda de memoria. Así hice. El camarada Homola llegó en el último momento y cuando se encendió la luz roja y le hice la primera pregunta, metió la mano en el bolsillo, sacó mis respuestas y comenzó a leerlas, torpe y obedientemente, incluido mis inadvertidos errores gramaticales. Y así, para mi consternación, transcurrió toda la entrevista. En la cabina de control, mi jefe golpeó el techo y me despidieron al día siguiente por ridicularizar a un representante del Estado. Cuando me pidieron que dirigiera Alguien voló sobre el nido del cuco, mis amigos me advirtieron que no lo hiciera porque era una historia demasiado estadounidense. Argumentarían que yo, un inmigrante recién llegado, no podría hacerle justicia, pero para mí aquella no era solo literatura, sino la vida real, la vida que viví en Checoslovaquia desde mi nacimiento en 1932 hasta 1968. El Partido Comunista era mi enfermera Ratchet, diciéndome lo que podía y lo que no podía hacer, lo que se me permitía o no se me permitía decir, en dónde estaba y no se me permitiría ir, incluso quién era yo y quién no era. Recomendamos Men on the Moon. Chao. Bye.